Cuando hablamos de conocimiento científico y de filosofía de la ciencia, estamos hablando de dos ámbitos diferentes. En un primer ámbito nos encontramos con el conocimiento científico, que tiene como resultado el teorizar, que es la actividad, es la búsqueda de conocimiento explícito sobre un ámbito determinado. Mientras que la filosofía de la ciencia es el saber del saber, en tanto lo podamos entender como a una disciplina que va a estudiar a la actividad de hacer ciencia. O sea que lo podemos entender como un saber de segundo orden. Un rasgo característico de la filosofía de la ciencia es esta capacidad iterativa de reflexionarse a sí misma sin la necesidad de comprender un nuevo nivel de teorización. Como bien nos mencionan los autores, acá encontramos algunos ejemplos, como por ejemplo las historiografías en materia de biología, de sociología, psicología, mientras que cuando hablamos de filosofía, no solemos encontrar filosofía de la biología. Esto está relacionado con esta actividad interactiva precisamente que contempla esta disciplina. En sí misma comprende, se podría decir, un saber de primer orden y un saber de segundo orden. Los estadios científicos son teorizaciones de segundo nivel sobre las teorizaciones científicas de primer nivel. En el texto encontramos que se pueden enumerar 4 aspectos diferentes: el psicológico, el sociológico, el histórico y el filosófico. Además, podemos mencionar que estas distinciones en sí no estructuran unas diferencias bien distinguibles, sino que por el contrario, estos aspectos lo que quieren hacer es tratar de describir o tratar de contemplar a esta segunda teorización de la forma más integral posible. La cantidad de aspectos está puesta de alguna manera para que podamos entender de la forma más completa, de la forma más precisa, de qué se tratan las teorizaciones científicas de primer nivel. Por otra parte, cuando hablamos de enfoques o dimensiones del estudio metateórico de la ciencia, encontramos, según los autores, a 3 dimensiones: la descriptiva, prescriptiva e interpretativa. Por su parte, la dimensión prescriptiva o normativa se encarga de establecer ciertas normas que deben seguir los científicos, y esto también implica de alguna manera juzgarlos y en qué medida se adecúan al cumplimiento de estas normas. Las normas descriptivas, por su parte, simplemente se limitan a describir lo que sucede en los contextos científicos. Estas 2 primeras dimensiones han sido muy mencionadas y han sido muy comentadas por distintos autores a la hora de hablar sobre contextos científicos, a la hora de hablar sobre la naturaleza de la filosofía de la ciencia. Por su parte, en opinión de los autores, agregan la tercera dimensión, la interpretativa, que consiste, como bien lo señala su palabra, en la interpretación de entidades científicas. Parecería que estas 2 primeras dimensiones están en contraposición o se las puede entender como una dicotomía, pero para opinión de los autores, si interpretamos a estas 2 dimensiones en términos de prácticas convencionales, nos damos cuenta de que no es así. Mientras que cuando hablamos de prácticas convencionales, hablamos también de 2 aspectos muy interesantes para entender por qué no se contrapone. Por un lado, desde el punto de vista normativo, vamos a establecer ciertas normas que hay que cumplir para dirigir estas actividades. Pero desde el punto de vista descriptivo, lo que hace la filosofía de la ciencia es precisamente describir, es investigar y es tratar
de comprender cuáles son las reglas, normas que se han ido estableciendo sin ningún tipo de acto deliberado o arbitrario. Una actividad convencional, como bien mencionan los autores, es este cumplimiento de normas implícitas de manera inconsciente que se llevan a cabo para realizar determinada actividad. Además de las prácticas convencionales que engloban a las dos primeras dimensiones, también podemos mencionar a la actividad científica, que en otras palabras también la podemos entender como esta investigación teórica, como este análisis metateórico de estas entidades científicas que van a ponerse bajo el foco de investigación de un determinado ámbito, dando como resultado esta interpretación del mismo. Las entidades las podemos entender como parte de la realidad cultural. La filosofía de la ciencia se encarga también de construir estos modelos, estas estructuras interpretativas de las entidades estudiadas, las que hacen uso los profesionales de la filosofía de la ciencia para que resulten más comprensibles, inteligibles, las estructuras esenciales en, en los distintos ámbitos o áreas que comprenden al conocimiento científico. Su objetivo es entender lo esencial en cada uno de ellos. En cuanto a los grados de abstracción, podemos entenderlos como niveles que comprenden aspectos comunes entre las diversas y distintas disciplinas, buscando generalizar desde lo particular y también identificando aquellos aspectos que entre ellas compartes y aquellos aspectos que las diferencian. Como bien menciona Aristóteles en el texto, sin la abstracción no podemos hablar de ciencia, ni siquiera podemos hablar de lenguaje. Siguiendo con los niveles de abstracción, en un primer nivel encontramos a las disciplinas clasificadas individualmente. En un segundo nivel agrupamos a las disciplinas en grupos que corresponden con la ciencia natural, la ciencia social y la ciencia formal. En un tercer grado de abstracción se encuentran las ciencias empíricas y las ciencias formales. También podemos mencionar ciencias fácticas o ciencias formales. La filosofía de la ciencia empírica es una disciplina de segundo orden que se encarga de los aspectos filosóficos o conceptuales de la actividad científica. Además, su objeto de estudio también comprende la determinación de las pautas que guían a esta actividad y la reorganización o la reconstrucción de estos sistemas conceptuales construidos por las ciencias en un primer orden de saber. En cuanto al panorama histórico, podemos hablar del comienzo de la filosofía de la ciencia en un sentido amplio, ubicándola a la par de la filosofía misma, tras que la ciencia moderna suele ubicarse a mediados del siglo XVII. Cuando hablamos de hitos en materia historiográfica de la filosofía de la ciencia, podemos ubicar entre ellos a los trabajos de Simon Stevin y Johannes Kepler en astronomía. Como síntesis de estos trabajos, podemos mencionar a los aportes llevados a cabo por Isaac Newton. Estos dieron lugar a la reflexión en cuanto y cómo se hacía la ciencia empírica, haciendo especial hincapié sobre la dimensión normativista de la filosofía de la ciencia. Por su parte, Bacon es considerado un especialista
materia de filosofía de la ciencia se trata. Además, René Descartes como Isaac Newton promovieron el método axiomático. Esta actitud normativista no iba a ser permanente hasta entrado el siglo XVIII, cuando empieza a florecer y aparecer más en escena la dimensión descriptivista. Encontramos nuevos aportes a finales del siglo XVIII con la presencia de la obra de Immanuel Kant. Intentó comprender la esencia de las teorías que permiten acceder al conocimiento empírico. Los aportes de Kant hoy por hoy no son aceptados, marcó el papel central de la filosofía de la ciencia. A mitad del siglo XIX, la obra de Augusto Comte, claramente descriptivista, establece un esquema jerárquico con perspectiva sincrónica como diacrónica de las disciplinas de su época. El autor también saca algunas consecuencias normativas. Por su parte, Stuart Mill profundiza la problemática metodológica normativa. A finales del siglo XIX, los neokantianos intentaron reivindicar los principios establecidos por su pensador de cabecera. Incluso generaron nuevos modelos que intentaban explicar la estructura esencial del conocimiento científico. El último cuarto del siglo XIX atrajo a la lógica moderna de la mano de Frege y le dio carta de ciudadanía con la promoción de Russell y Whitehead a principios del siglo XX. Luego de la Primera Guerra Mundial, encontramos a la fase del periodo constituyente o gremial en la actual filosofía de la ciencia. Los grupos de investigadores como el Círculo de Viena y el Grupo de Berlín se encargaron de establecer los temas puntuales que hasta el día de hoy son mencionados en la disciplina que nos compete y sobre todo nos demuestran el modo de abordarlos. Pasada la Segunda Guerra Mundial nos topamos con el periodo clásico de nuestra disciplina. En este periodo se organizaron conceptos, problemáticas y análisis que aún siguen en vigencia. En cuanto a los enfoques posteriores a la etapa clásica, encontramos dos corrientes de pensamiento: la historicista y la semántica. Estas dos corrientes intentaron quebrantar los principios bien establecidos en nuestra disciplina. La corriente historicista suele tornarse más radical con respecto a estos principios, mientras que la semántica actúa de una forma más sutil, aunque podemos encontrar aspectos en los cuales su cambio radical es evidente. Se posicionó de forma más sutil